Y acá estamos una vez más en el barro, ¿cómo les va? Con una invitada muy especial hoy. Estamos tratando de salirnos del fragor de la coyuntura caliente, lo electoral, las amenazas a Messi y todas estas cosas, para ponernos un poquito por detrás, no fuera de la realidad, un poquito por detrás de los títulos de las noticias, para tratar de entender en qué sociedad se dan las cosas de las que estamos hablando todo el tiempo. Y Mariana Herrera es socióloga, es experta en desigualdad social, que es tal vez el gran tema, y no solo el gran tema en la Argentina, o sea, porque solemos hablar de pobreza y muchas veces los expertos en el tema dicen, sí, la pobreza es un temón, es un tema gravísimo, pero la sensación y la vivencia de la desigualdad suele ser el factor explosivo de la pobreza, o por lo menos el factor distintivo que va generando características hasta anímicas en la sociedad. Mariana, un gusto en saludarte y acá estamos. Nosotros decimos acá con las patas en el barro. Puede sonar un poco desagradable, pero así estamos. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y sí, estamos todos con las patas en el barro si queremos tratar de comprender la sociedad en la que vivimos. Está muy bien. Mejor que estar desde un pináculo, ¿no? Uh -huh. Idealizando y desconociendo lo que sucede. Esto es así, a ver, por decirlo de alguna manera, ¿es más grave la desigualdad que la pobreza? ¿O la desigualdad es la foto de la pobreza? Es una buena pregunta y hay que historizarla, porque sabés que la noción de pobreza no tuvo siempre la celebridad o la centralidad pública y política que tiene en la actualidad. La pobreza era considerada un fenómeno muy minoritario hacia mediados del siglo XX. Se consideraba que solamente aquellos que eran discapacitados, adultos mayores sin familia, mujeres con muchos hijos, aquellas personas que eran incapaces de trabajar y de sostenerse a sí mismos, los que merecían ser catalogados como pobres, ¿no? Y el gran problema entonces del siglo XX eran más bien las desigualdades y sobre todo las desigualdades entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? Lo que va a ocurrir a partir de la década de los 70 es que un montón de cuestiones van a cambiar, la organización de la economía, la organización de la sociedad, de la política, y esa relación entre capital y trabajo se va a volver más opaca, va a haber un salto tecnológico que va a presuponer que necesitamos menos personas para producir lo mismo o más, ¿no? Va a haber formas de enriquecimiento que no necesariamente requieren contratar mano de obra, y va a haber concomitantemente en todo Occidente un incremento de las familias, de las personas, que aún estando en condiciones de desarrollar una actividad remunerada no logran hacerlo, o si logran hacerlo, perciben ingresos que no les permiten acceder a una vida digna, ¿no? Entonces, el fenómeno de la pobreza en la Argentina, por lo menos, es un fenómeno de la década de los 70, de los 80, ¿no? Y que se ha consolidado incluso en momentos de crecimiento, como en la primera mitad de la década de los 90 o en la primera mitad del siglo XXI, que el país estaba creciendo de manera vigorosa, como un núcleo muy difícil de reducir, ¿no? Un 25, un 20% de los argentinos viven situaciones de pobreza. El tema es cómo miramos ese fenómeno, si lo circunscribimos solo a esas familias o si entendemos que no son solo ellas las que están pasando condiciones de trabajo y de vida difíciles, sino que de algún modo ese empobrecimiento, esa pauperización alcanza prácticamente a la mitad o a un porcentaje muy importante de nuestra sociedad. De algún modo todos corremos Ahora, más nosotros rápido para llegar tuvimos a los mismos lugares. Nosotros tuvimos un siglo XX álgido, de mucha combatividad social, o sea, tal vez la lucha social y la lucha política asociada a estas diferencias de las que vos planteás fue moneda corriente, ¿no? Sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Eh, Nos quejábamos de gordos en aquel momento, entonces. No, no, no. Es cierto que en América Latina, en general en los países, en las economías emergentes, se da un proceso paradójico en la década de los 50, 60 y 70, que es que lejos de esa hipótesis más optimista de que el desarrollo iba a traer democracia y paz social, el desarrollo trajo conflictividad y autoritarismo, ¿no? Eso es algo que se observa en la Argentina muy claramente, pero también
en otras partes del mundo. Y es cierto que esa conflictividad era mucho más alta, tal vez, que hoy en día, pero las condiciones de vida eran mejores. La Argentina sigue siendo un país conflictivo y sigue siendo, retomando tu primera pregunta, un país relativamente igualitario en relación con otros países de la región. Igualitarios en términos de ingreso, que es como se suelen mirar estas cosas, y la propuesta del libro que yo acabo de publicar viene a cuestionar un poco esa mirada un poco reduccionista sobre la desigualdad, ¿no? Porque si bien es cierto que tal vez nuestros padres ganaban distinto que aquellos de nuestros padres, de nuestros amigos y demás, todos tendíamos a jugar en la calle, a ir a la escuela pública, teníamos la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, a ciertos bienes públicos más o menos generalizados. Lo que pasa hoy en la Argentina del siglo XXI es que los ingresos determinan mucho más la vida de las personas, determinan dónde van a vivir, dónde van a hacer sus estudios, con quiénes se van a relacionar y qué oportunidades van a tener para el futuro. Entonces, hoy la gente corre mucho más atrás de los ingresos de lo que tenían que correr nuestros padres o nuestros abuelos. ¿El tema cuál sería? ¿Producir mucho más para muchos más? Ahí hay es una pregunta interesante porque algunas de las respuestas del libro son generalizables y otras remiten exclusivamente a la Argentina, ¿no? El problema de la Argentina, en particular, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de Occidente, es que hace décadas que crece de una manera muy pobre, digo, muy lenta, muy insatisfactoria, ¿no? O sea, antes comparábamos nuestros crecimientos con Europa, con los Estados Unidos, después lo comparábamos con Brasil, con México, ahora estamos incluso atrás del crecimiento de Perú, o de otras naciones más pequeñas que nosotros en el continente. Entonces, sí, claramente el problema de la Argentina es que hay que producir más para poder repartir mejor, pero también hay que poder repartir mejor. Y repartir mejor no es solamente repartir ingresos, que es un poco, me parece, el problema de la conflictividad hoy, que quedó un poco anacrónica. Se cree que solamente aumentando los salarios, consiguiendo mejores paritarias, los argentinos van a ser menos desiguales, cuando en realidad solo una parte de los trabajadores argentinos están sindicalizados, entonces esas conquistas no derraman a la totalidad y no llegan claramente a los más pobres, y además donde repartimos ingresos, pero los salarios no llegan a alcanzar la evolución de los precios de los alimentos o, por ejemplo, de la vivienda, que son dos aspectos centrales de la vida de las personas. Entonces, no solamente hay que distribuir la riqueza, sino también distribuir las capacidades de acceso a ciertos bienes esenciales y hacer que algunos bienes, como la educación, como la justicia, como la salud, no sean tan dependientes del bolsillo de las Sí, familias. todos los servicios, ¿no? Volvemos a hablar del Estado. El tema chileno, ¿no? O sea, que fue durante tanto tiempo el modelo súper exitoso y que por la tarifa del subterráneo explotó la sociedad y todavía no terminan de recomponerse, ni siquiera en términos constitucionales. O sea, explotó la Constitución Nacional en Chile por el precio del subte, digámoslo simplificando los dos polos de Total, la Ed, noticia. y antes había explotado por la mercantilización de la educación superior. ¿Te acordás que todo esto empezó con los estudiantes que terminaban Bueno, y hoy muchos de esos carreras? dirigentes están en cargos públicos en el gobierno. Exacto. Exacto, que ahí nos gusta en general mirar a Chile para criticarnos. En ese sentido, la Argentina logró preservar un sistema de educación pública que ha resistido distintos ajustes, pero que sigue garantizándole a la clase media una escalera para poder esperar o aspirar a que sus hijos mejoren sus condiciones de vida, ¿no? Ahora, yo ponía Chile porque, bueno, llegó el estallido, lo tenemos muy cerca, siempre estamos hablando, pero el planteo que vos hacías venía por el lado de la Argentina y esto de producir más para distribuir mejor, pero también distribuir mejor, no pensando solamente en el factor de ingreso puro de bolsillo, es un tema absolutamente político. ¿Cuánto engancha esto en la discusión política de la Argentina? ¿Estamos discutiendo esto o estamos discutiendo cualquier otra cosa? A nivel La- político, hay elecciones este año, vamos a elegir presidente o presidenta. Sí, por un lado, quienes tenemos más años sabemos que hay algo de este bloqueo recíproco entre un discurso más pro mercado y un discurso más pro Estado, que tiende a organizar muchas veces las campañas electorales y que después no logra garantizar coaliciones de gobierno que produzcan cambios virtuosos y sostenibles en el tiempo, ¿no? Claramente, parte de la solución de los problemas argentinos está en el medio, combinando un Estado
más sólido fiscalmente, reglas económicas más claras, ¿no? Una actividad económica que produzca y que genere puestos de trabajo, y eso es una dificultad para todos, y a veces no queda claro en las campañas donde los discursos más generales, ¿no? Más de barricada, son los que terminan conquistando más al electorado. También creo que hay, digamos, una tendencia a subrayar las dimensiones más confrontativas entre los que trabajan y los que no trabajan, entre los que producen y los que no producen, cuando en realidad, digamos, parte del problema es cómo se sueldan acuerdos y se produce una nueva integración. Parte de la conclusión del libro cuestiona la esperanza que se pone en la puja distributiva como un mecanismo de igualización, planteando que hoy ni los pobres ni los más ricos se sientan en la mesa de negociación de las paritarias salariales, ni siquiera de la fijación de impuestos, ¿no? Y que el gran desafío es cómo volver, ¿no? a tener una mirada más integral de lo que le pasa a la persona que nos toca el timbre pidiéndonos ropa o comida para dar, y aquel que tiene sus inversiones diversificadas y se la pasa viajando por el mundo. Tema de este tiempo se ha puesto de moda, y no por un cliché, sino por la realidad. Tener trabajo no garantiza superar la línea de pobreza y la línea de desigualdad en la Argentina. Eso ya genera, va a generar un nuevo imaginario social. Eso genera nuevas contradicciones, nuevos agrupamientos, una nueva estructura social, distintas disecciones de por qué. Lo que vos planteabas de la sociedad del siglo XX, una sociedad de arriba y de abajo prácticamente, y a partir de ahí hacíamos las discriminaciones. Hoy parece ser otra cosa, no exactamente así. Es cierto que hay muchos cambios, Edith, que uno observa, ¿no? Uno de ellos, como bien decías, es una transformación en el mercado de trabajo que hace que, por ejemplo, en la década de los 50 o los 60 eran sobre todo los varones los que trabajaban tiempo completo, con su salario, sostenían, digamos, a toda su familia. Lo que uno observa hoy es que hay muchos más trabajos part-time, donde muchos más miembros de la familia trabajan, donde es necesario más esfuerzo para poder alcanzar esa canasta básica de bienes, donde hay una línea que antes estaba clara, que separaba a los trabajadores manuales de los trabajadores no manuales, que se fue borroneando. Hay trabajadores manuales hoy que ganan más que el chico que está en el call center o que atiende al público en un comercio de barrio, ¿no? Entonces, creo que efectivamente tenemos que actualizar la manera en que comprendemos la sociedad, entendiendo que hubo algunas de las soluciones que se ensayaron en las últimas décadas, por ejemplo, la masificación de los planes sociales, que puede ser vista como una solución de emergencia, una ayuda para que muchos argentinos, muchos latinoamericanos no pasen hambre, no pasen privaciones extremas, pero hay algo de distribuir también las ventajas que pasa, por ejemplo, por distribuir las horas de trabajo, por ejemplo, por distribuir la posibilidad de acceder a una ocupación digna, ¿no? Y eso se volvió en el mundo más difícil, porque, por ejemplo, una de las cosas que observamos hoy, que es muy interesante, es la Argentina está creciendo, está generando puestos de trabajo, hay bajos niveles de desempleo. El problema es que el empleo que se genera está muy mal pago y es en negro, ¿no? Entonces, Y es si de tenemos... baja calidad. Y es de baja calidad, tal cual. Y lo mismo pasa, digamos, si uno mira por el lado de la riqueza, que es el foco de mi trabajo, ¿no? O sea, se suele creer que los ricos son los empleadores, y entonces el espiralamiento del conflicto capital-trabajo va a lograr arrancarle a los ricos una parte de su riqueza, cuando en realidad los que generan trabajo en la Argentina son sobre todo las pequeñas y medianas industrias. Los grandes poseedores de riqueza no necesariamente son grandes empleadores. Se dedican a actividades, por ejemplo, como las actividades primarias, que requieren muy poca mano de obra, o tienen ubicadas sus inversiones de tal manera que no tienen un compromiso directo con la contratación, ¿no? de trabajadores y empleados. Están más en el mundo que en el país. Algo que caracteriza a los ricos del siglo XXI es su cosmopolitismo. De todas maneras, me pregunto yo cuando repaso lo que decía en el libro, cuánto de la guerra de Ucrania, cuánto de las enseñanzas de la pandemia no están estableciendo transformaciones en ese mundo que conocimos, y tal vez volviendo a regionalizar
¿no es cierto? Ujú. Las actividades económicas. Se sabe que muchas empresas estadounidenses están desplazando su producción a México, ¿no? Tratando de evitar esa dependencia que los ataba con China. Esas son nuevas oportunidades para la Argentina que ojalá, digamos, sepamos leer con anticipación y aprovechar, que es lo que muchas veces nos cuesta porque estamos enredados Ujú. en nuestras disputas internas que no logramos Ujú. resolver. ¿Cómo definirías, más allá de lo productivo, o sea, de esto de qué producen y cómo producen, a la dirigencia capitalista argentina en su proyección, en su imaginación? O sea, porque yo veo una conexión muy grande entre esta sociedad de menor calidad, este debate político de menor calidad y esta dirigencia política de menor calidad. O sea, el que produce ideas no es solamente el que se lanza a hablar, está basado en una estructura de un país que es el que se debe manejar, o una estructura concreta, llaquemos país, una empresa, un núcleo de empresas, qué es lo que se debe poner a tiro con la realidad, con la actualidad, tecnificar, modernizar, avanzar. Creo que me explico lo que digo. No es, Sí, sí, claro. un No, y además marxistoidismo reactualizado. no, es que hay una tesis muy fuerte en la Argentina de que parte de nuestros problemas tiene que ver con cierto ADN de nuestra clase empresaria. El segundo capítulo del libro se llama Combatiendo al qué, preguntándose de qué hablamos cuando hablamos de capital en la Argentina. Y es cierto que los argentinos tendemos a creer que empresario en la Argentina es sinónimo de eh, un innovador, o bueno, nada, no necesariamente un innovador, un hombre de negocios que nace y vive en nuestro país y que tiene ciertas formas cortoplacistas de organizar sus inversiones y sus actividades. Ahora, cuando uno mira al gran empresariado en la Argentina, lo que se da cuenta es que desde siempre el lugar de las empresas internacionales o extranjeras es central. Hoy las principales empresas argentinas están en manos de grandes corporaciones extranjeras. Hay una parte de empresarios nacionales que en general se organizan en grupos económicos con actividades en distintos sectores, el campo, la industria, los servicios, las finanzas, e incluso cuando yo entrevistaba de repente hombres de negocios franceses, norteamericanos, canadienses, alemanes que venían al país, terminan desarrollando las mismas conductas que tienen los empresarios argentinos. Es decir, cuando conviene innovar, como es en el caso hoy de los unicornios tecnológicos, tienen una gran creatividad y pulsión creativa. Cuando conviene, en cambio, salir a tener amigos en el Estado para acceder a contratos beneficiosos, como en el caso de la obra pública o ciertas empresas protegidas en algunas regiones del país, cultivan esos amigos del poder que les permiten acceder a esas ventajas. Quiero decir, es menos una definición ontológica, biológica, cultural, que un conjunto de incentivos que los hombres de negocio del mundo saben leer y seguir con bastante eficacia, porque lo que quieren es sobrevivir y, si es posible, ganar todo lo que les esté habilitado a hacer. Y entonces, bueno, van ahí donde está la ganancia. Y desgraciadamente en la Argentina, desde hace muchas décadas, la ganancia está en saber aprovechar las oportunidades, no necesariamente en arriesgarse y contratar mano de obra a mediano plazo. Ayer, el otro día, hablaba con un taxista y me decía, yo podría tener 2 peones en el taxi, pero la verdad es que entre las cargas sociales, los riesgos, no sé qué, prefiero no tenerlo. Hablas con un carpintero y decís, ¿por qué no transmitís este saber que tenés a un joven que pueda después sostener, ayudarte y sostener el negocio? No, tener hoy un empleado en Argentina. O sea, la Argentina se ha vuelto un país que penaliza las inversiones de largo plazo, que penaliza la generación de puestos de trabajo, y entonces, más allá de cuál sea la nacionalidad de las empresas o de los empresarios, los incentivos no necesariamente están puestos a favor de la producción. Ahora, la actualidad no nos mete en una discusión que, en la verdad verdadera, es una discusión de ricos, porque estamos hablando de cómo extraer gas y petróleo con nuevas modalidades en Vaca Muerta. Estamos hablando cómo extraer y de qué manera reproducir litio prácticamente en toda la nuca norte de la República Argentina. Estamos hablando de esto que planteas vos, de las industrias del conocimiento y la capacidad que han demostrado emprendedores argentinos de ponerse en primera línea del mundo en innovaciones tecnológicas, nuevas maneras de consumo, de distribución, etcétera, etcétera.
Y esa es una discusión, a ver, de los que pueden estar en condiciones de extraer y generar condiciones de trabajo y de explotación de esas riquezas que la Argentina tiene, en la que buena parte de la dirigencia política, si no toda, está poniendo la expectativa ahí. Todos están hablando de lo mismo, aunque parece que están hablando de cosas muy distintas. Sí, lo que es una pena es que eso reproduce algo que casi se da en América Latina desde la colonia y después desde los estados nacionales, que es cierto imaginario doradista de que una actividad va a salvarnos a todos, ¿no? De que, no El sé, oro, el oro. ¿no? O sea, Un nuevo Potosí, un nuevo Potosí. exacto, el oro de Potosí va a permitir que fundemos sociedades modernas, cuando en realidad las sociedades modernas, si algo las caracteriza, es la diversidad de bienes y servicios que producen, ¿no? Y el Entonces, oro de Potosí se gasta. y el oro de Más tarde o Potosí más temprano es se hambre gasta. para hoy y pan, de que es claro, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Es hoy quieren litio, les damos litio, mañana querrán alguna otra, digamos, recurso de nuestra naturaleza y se lo ofreceremos. Ahora, es cierto que los bienes primarios tienen primero, son muy diversos en la Argentina, ya no es solamente granos y cereales, sino que también es minerales, petróleo, digamos, y otras actividades que diversifican nuestra canasta de bienes primarios a exportar, pero todos ellos comparten, digamos, una característica que es que generan muy poca mano de obra. Generan exportaciones, nos permiten acceder a divisas, pero generan muy poca mano de obra. Buenísimo, aprovechemos eso ¿para qué? Para generar otras actividades que complejizan nuestra estructura productiva, ¿no? Abriéndonos también mercados Bueno, en otras áreas. según y contradictoriamente, te planteo un caso. En el tema del litio se confirmó el otro día que se viene a instalar la empresa china Chery para fabricar junto con su planta en Brasil todo el abastecimiento de autos eléctricos a la región y para poder aprovechar que está el litio para fabricar las propias baterías, instalar todas esas fábricas en la Argentina. No es solo extraigo y exporto, también Bien, es extraigo, me instalo, reproduzco, doy trabajo. Hablan de 6.000 puestos de trabajo de acá hasta creo que hasta el 2030, 4.000 hasta el 2025. Curiosamente, el representante de Chery en la Argentina es Macri, y esto se está que dando en un decís, gobierno peronista. Entonces yo digo, a ver, ¿qué está pasando acá? Porque el discurso político también se disocia de lo que se está armando desde el punto de vista económico. pero es que me parece que apuntás a un tema central, que es que cuando por ahí uno va a problemáticas intermedias, puede encontrar algunas coincidencias entre las grandes formaciones políticas del país, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de explotar Vaca Muerta, por ejemplo, la necesidad de darle un lugar al litio, por ejemplo, la necesidad de negociar ofensivamente con quienes quieren explotarlo para que no solamente se lo lleven, sino que lo procesen y generen puestos de trabajo en la Argentina. Eso es fundamental porque la gran disputa que se da en el capitalismo globalizado es dónde se va a generar trabajo, porque los países están compitiendo entre sí por atraer el capital, permitir que se radique y que genere una riqueza que quede localmente. Sí, Entonces, del lado de nuestro puerto para acá o del lado del otro puerto para allá. ¿Dónde está la exacto, fábrica? Se trata el tema exacto. también. Entonces la gran pregunta es, ¿va a ser el cuerpo político, diplomático, empresarial argentino capaz de plantear con claridad que es necesario que la producción se haga en la Argentina y no nada más que lluevan divisas con el litio hoy y que mañana cuando se acabe desaparezcan? O sea, esas son las preguntas interesantes que estaría bueno que también aparezcan en la campaña, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos comunes que tenemos que tratar de acordar para garantizar que el país pueda crecer de manera sustentable y sobre todo de manera inclusiva, no solamente un crecimiento para el bien de unos pocos, sino un crecimiento que permita integrar y resolver las desigualdades y la pobreza? Te hago un retruco sobre algo que acabas de decir. Sería interesante que estas cosas de fondo aparezcan en la campaña. No sé si a mí me da un miedo bárbaro, porque yo creo como vos. ¿Por qué en las campañas electorales no se discute lo importante? Pero paso a tener ese miedo. Mirá, porque si discuto lo importante lo banalizo. Eso es lo que ha hecho la política con la discusión de las cosas importantes.
Es posible, de todas maneras, digamos, hoy más que nunca hay arenas diferentes de discusión, ¿no? O sea, están las arenas más abiertas, como se pueden dar en las redes hoy, que tienen una porosidad enorme, donde el que quiere puede tomar la palabra e incluso de manera muy agresiva. Están después los medios masivos de comunicación, que también están segmentados según su público, ¿no? Están los espacios legislativos, los espacios dentro de los partidos políticos. Mi sensación es que por momentos, por el lado del peronismo, se confía mucho en la voluntad movilizadora del pueblo y se descree de las ideas. Por el lado del macrismo se descree, ¿no?, de las ideas producidas localmente, y algunos postulan que simplemente tenemos que alinearnos a lo que ocurre en otras partes del mundo, como si eso fuera posible de un día para el otro, y en los dos casos se ningunea la discusión más profunda sobre qué y cómo hacerlo, ¿no? Esto, ¿no? Los dos últimos presidentes plantearon que resolver la inflación era relativamente fácil y acá estamos, ¿no? O que la desigualdad era un problema solo de expandir los planes y acá estamos. Me parece que hay algunas discusiones que los periodistas, los comunicadores, los intelectuales, los dirigentes políticos, por ahí no aquellos que aparecen en las barricadas, pero sí aquellos que arman las plataformas o los acuerdos, podrían empezar a plantearse. Ujú. Mariana, tenés el libro ahí a mano, ¿no? Porque yo no lo tengo todavía, vi la nota, ahí está, mirá. El 99 contra el 1%. La Argentina, la pobreza, la riqueza, la desigualdad. Te hago la última, y es un tema para una pregunta a la socióloga puramente, y que tiene que ver con este trayecto que hemos tenido a nivel mundial, pero en la Argentina con sus particularidades, que tiene que ver de la pandemia y la salida a una crisis y a un contexto, aunque lejano para la mayoría, de guerra en el mundo, que eso genera sí o sí, tarde o temprano, y fue más temprano que tarde, nos toca. Están midiendo mucho los distintos think tanks o centros de estudios o lo que sea que analizan la sociedad, de la pandemia para acá, sobre todo con muchísima más fuerza, el estado de ánimo como un factor importante. Yo veo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de Agustín Salvia de la UCA, estudia eso como uno de los ítems a tocar. Apareció este Observatorio de la Psicología Social Argentina en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. En las encuestas se suele tocar cuál es la palabra clave que define tu estado de ánimo hoy. Suele salir tristeza, decepción, desencanto, o sea, valores negativos que dominan. Para vos, como socióloga, ¿cuánto pesa esta novedad en el análisis y cuánto aporta a medir esto y para qué? Los sociólogos descreemos un poco de ese tipo de análisis tan individualizados, ¿no? Creemos que hay algo de ánimo social que no solo se construye en la cabeza de cada uno de nosotros, sino también en las familias, los barrios, las organizaciones de las que participamos. Y que en parte esas percepciones tienen que ver con cuán idealizado tenemos esa expectativa que se ve frustrada, ¿no? Muchas veces se dice que las mujeres se frustran más en el amor que los hombres porque consumen muchísimo más amor romántico, entonces después se dan cuenta de que la pareja, la rutina, ¿no? No está a la altura de esos cuentos de rosa que nos contaron cuando éramos chicas. O sea, yo creo que parte también del problema de la sociedad en la que vivimos, en general la sociedad globalizada en la que vivimos, es que muchos de los discursos se encargan de decirle a la gente que alcanza con querer con poder, ¿no? O sea, alcanza con que uno quiera hacerse millonario para lograrlo, alcanza con que uno quiera ser delgado y tener una figura esbelta para en poco tiempo, ¿no?, con ejercicios 15 minutos por día, convertirse en un cuerpo escultural. Esas expectativas están llamadas a frustrarse porque la felicidad es un chispazo en la vida de los hombres y menos un estado permanente. Y hoy se dan a la vez expectativas enormes de enriquecimiento, de holgura, de consumos suntuarios, con una economía que ofrece trabajos donde las condiciones y las remuneraciones son peores de las que eran hace 50 años. Entonces yo diría ahí hay algo a deconstruir en el mundo entero y que afecta a esas percepciones que se están midiendo. Y después en Argentina
una singularidad nacional es que le atribuimos muchísima capacidad al poder. Tenemos una mirada muy fálica y muy mágica de lo que puede hacer la Casa Rosada. Pareciera que hay alguien, de hecho, eso es uno de los hallazgos del libro también. Yo hablaba con empresarios, con ministros, con multimillonarios, con altos ejecutivos, y ninguno se sentía parte de la élite, ¿no? O sea, yo los entrevistaba en grandes hoteles, en la oficina más alta de una corporación de Puerto Madero, en un ministerio con cientos de oficinas, ninguno de ellos era parte de la élite. Todos creían que en algún lado había una persona con una manija que lograba y que podía de un día para el otro cambiar las cosas. No es así. Ninguna gran revolución en la historia de la humanidad se hizo solo por la voluntad de un ser extraordinario. Esa es parte de los cuentos de niños que nos cuentan, pero en realidad siempre movilizar, transformar la historia supuso comprometer y poner en movimiento a grandes cantidades de personas, ¿no? Sedimentar esas cosas que se volvieran parte de las conquistas de la humanidad, ¿no? Entonces, yo diría, más allá de cuál sea la frustración o no de los argentinos registradas en las encuestas, hay también una idea de grandes expectativas, pero ninguna orientación más o menos clara, más o menos realista de cómo yo, trabajando 8 o 10 horas diarias, pagando mis impuestos, puedo construir un mundo que sea mejor para mí, para mis hijos, para el resto de los argentinos. El que logre movilizar eso y el que logre movilizar un montón de voluntades detrás de eso, me parece que va a poder establecer un comienzo de cambio. Te hago la última en serio ahora y te libero agradecidísimo por esta charla tan interesante. Y tiene que ver con este tete a tete que vos fuiste teniendo, esta serie de tete a tete que fuiste teniendo con estos personajes para componerte esta noción para llegar a algo tan importante para uno que es escribir un libro, ordenar sus ideas en cuanto a preguntas iniciales y poder transmitirlas. ¿Quedaste más optimista o más pesimista? A un Eh, sociólogo el pesimismo, el optimismo son categorías que uno nunca dice, uno nunca está del todo contento ni del todo amargado, digamos, pero el resultado te dio satisfacción porque el de terminar un libro es una linda realización. Pero en el contacto con los que están ahí, eso sí, digo, ¿te entusiasmaron más que lo que te deprimieron o viceversa? yo creo que salí más optimista, en el sentido de eh, el libro parte de algo que yo registro muchas veces, que es una tematización muy moral de las desigualdades, esta idea de que si odiamos a los ricos, seguimos siendo buenos, podemos quedarnos tranquilos, no alcanza con odiar a los ricos para seguir siendo progresista, de izquierda, peronista, o en todo caso estar apegado a un ideal de justicia social, incluso dentro de otros movimientos políticos. Y la verdad es que si nos quedamos esperando una reconversión moral, digamos, está claro que es insuficiente. Primero porque muchas de las personas que yo entrevisté están genuinamente preocupadas por el incremento de la pobreza y las desigualdades. No solo sienten que humanamente es algo que rechazan o que preferirían que no ocurriera, sino que además están atemorizadas por lo que eso puede generar en el mediano o en el largo plazo para ellos y para sus hijos. Entonces, hay una predisposición, me parece. El tema es cómo se actúa sobre los mecanismos que permiten que las ventajas se acumulen, porque la acumulación de ventajas no garantiza felicidad en aquellos que las acumulan. O sea, lo que busca un empresario, un político, es transformar la historia, formar parte de un proyecto, que es eso lo que falta incluso hoy entre las élites. Cada uno es capaz de ganar, de acumular ventajas, pero se siente igualmente impotente para conducir esto en un sentido superador. Entonces, ese sentido superador me parece que puede traccionar no solamente a un conjunto de élites mezquinas que quieren eventualmente seguir ganando, sino también un proyecto más inclusivo, más sostenible, ¿no? Más superador. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay condiciones, a condición de modificar el modo en que estamos pensando estos temas, que es contentarnos con que nosotros estamos del lado de los buenos, ¿no? A la luz de lo que estaba ocurriendo hace 50 años, parece insuficiente, ¿no? Entonces, demos un paso más. Pensemos qué significa construir algo para mejorar las condiciones de las mayorías. Puesto ahí el punto de conversación, hasta a mí me pusiste optimista, mira. Gran aporte, Mariana. Gracias. Gran aporte, muchísimas gracias, me encantó esta conversación. Un Muchísimo. placer conocerte. Gracias. Mostrar el libro de vuelta si nos despedimos con eso, porque bueno,
como un hijo, ¿viste? No sé si es la metáfora mejor puesta, pero es es un gran parto. Uno que hizo 4, no de esta calidad, sabe que es un parto interesante y que uno, viste cómo es esto de construir un libro, ¿no? Que siempre estás donde no tenés que estar. Cuando estás escribiendo el libro en el fragor decís, ay, lo que me estoy perdiendo, y cuando estás entreteniéndote en un cumpleaños, en una fiesta, decís, ay, lo que me estoy perdiendo. Siempre te estás perdiendo Claro, algo esa porque uno está ciencia. siempre en el lugar incorrecto. Y aparte Pero estas cuando cosas sociales, porque uno vive hablando con gente y la gente te dispara ideas y la gente está hablando de estas cosas todo el tiempo, aunque lo haga como total, puede o como sabe. total, pero además para mí, si querés, la alegría de este libro es seguir la conversación, es esto, es que pueda permitirnos seguir conversando en este tono y sobre los temas que nos preocupan. Así que muchas gracias. Hay algo de la Un abrazo, realización del libro que se completa así. un abrazo muy grande y muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Chao. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.